Hola, ¿qué tal, cripto amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video de Por si querías saber, donde vamos a hablar de esa fallida ilusión del superpeso del que ya nadie al parecer se acuerda, ni en las noticias ni en los titulares. Ahora ya solo es el precio depreciándose, el peso apreciándose. Ya realmente eso del superpeso se acabó. Esa ilusión que Andrés Manuel López Obrador nos manejó durante un sexenio de que México y su peso mexicano se estaba apreciando contra el dólar y México venía más fuerte que nunca y íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca y todas esas ilusiones en conjunto con una muy buena maniobra del Banco de México durante su sexenio. Se apreció el peso mexicano. Ese truco nadie le niega que fue muy bueno. Nos creímos por momentos su historia, mas sin embargo a largo plazo yo siempre dije que esto no era sustentable, ya que mientras el peso se sigue imprimiendo como cualquier otra moneda fiat, ellos pueden devaluar y devaluar la moneda a como ellos quieran. El peso no tiene integridad. Y este video es para concientizarte en el aspecto de que no sé y no entiendo cómo hay gente que tiene todos los ahorros de su vida en pesos mexicanos. Yo te entiendo que a lo mejor eres empleado, eres dueño de negocio, lo que tú quieras, autoempleado, lo que tú me digas. Pero lo que no entiendo es cómo tienes todo tu patrimonio en pesos mexicanos. Me refiero al patrimonio líquido. La gente cree que ahorrar es meter 10 pesos en un cochinito y 10 pesos mañana y 10 pesos la siguiente semana. O lo mismo, pero con 100 o 500 pesos o hasta en el banco. Pero eso no es lo mejor. Te voy a decir por qué. El peso no tiene integridad. Y repito, este video es para concientizarte de eso. El peso, esos 1,000 o 500 pesos mexicanos que ahorras cada semana, cada mes, o la cantidad que tú me digas, no tiene integridad porque ese monto que tú ahorras, ellos lo imprimen así. Ese dinero se puede hacer muy fácil. Cuando un dinero se puede hacer fácil, no tiene integridad. Y vas a decir, pero ¿cómo se puede hacer muy fácil? Sí, tú ahorras lo que tú me digas al mes. Pero México este 2025, escúchame bien, este 2025, y si no me crees, investígalo. Este 2025 México está imprimiendo 4,000 millones de pesos al día. 4,000 millones de pesos al día. O sea, 1,000,000 de pesos por 4,000 veces impreso en un día. Así ahorraras 1,000 pesos al día, no tiene integridad con que se está imprimiendo 4,000 millones de pesos al día. Solo en 2025 cada día. 4,000 millones de pesos por 365 días que tiene el año. Multiplícalo y es una cantidad astronómica. Vas a decir, bueno, si así fuera que se está imprimiendo ese dinero, pues ¿por qué no se deprecia el peso? No solo el valor de una moneda consta en la impresión, también ya entran los CETES y los que les llaman los bonos del tesoro en Estados Unidos en su sistema de allá, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de bonos, por así decirlo, a varios años, pero para que me entiendas, lo más simple son los CETES. Eso también modifica la dinámica del dinero, pero en sí el peso no tiene tanta integridad porque se puede fabricar a como ellos quieran y deja tú que lo hagan con billetes de plástico o de papel.
lo hacen digitalmente. Clic, 4,000 millones de pesos al día. Desde que notamos que eso no tiene integridad, ¿por qué ahorras algo que pueden ellos imprimir todo lo que quieran? Te están quitando tu energía. Y ojo, vamos a explicar eso en este momento. Te están quitando tu energía simplemente porque en 2024 dicen, ¡ay, la inflación se desaceleró! Bravo, bravo al gobierno de México. La inflación se desaceleró al 4,21%. Vamos mejorando. ¿Se desaceleró? O sea, está bien un 4,21%. El objetivo del Banco de México para una economía sana, o lo ideal para la economía, sería un 3%. En el 2024 se falló por 1,21% el objetivo del Banco de México, pero si vemos la tabla, ni siquiera se cumple el objetivo en ninguno de los años pasados que marca aquí, ni en el 2023 ni en el 2022, solo estamos de mal en no tan mal en esta gráfica que estamos viendo. Y fíjate, en 2022 marca una inflación del 8,35 y en 2023, bravo, bajó a 5,09, pero ese 5% es sobre lo que ya teníamos en inflación del 8%, y el 4,21% que tuvimos en 2024 es sobre el 5 y sobre el 8. Te están depreciando y depreciando y depreciando el dinero. ¿Qué integridad tiene un dinero con el que, si lo tienes guardado y ahorrando, eso que tanto te costó de trabajo, 8 horas que vas a trabajar de lunes a viernes, se te está drenando porque está perdiendo valor? Esos 1,000 pesos que guardaste ya no valen 1,000 pesos. Ya vale menos por la inflación. Y es que aunque tú veas ese numerito en el banco, si tú vas a la tienda y compras unas papas y valen más, ya no te alcanza para lo mismo. Te robaron, solo que no te diste cuenta. Entonces, esto solo es hablando de la inflación. Hablando de la pura inflación. Tuvimos otra depreciación este periodo de 2024, que fue de 23%. ¿Por qué? Porque el peso estaba alrededor de los 16, el dólar estaba alrededor de los 16 y acabó sobre los 20 pesos. Entonces tuvimos la inflación y la devaluación del peso mexicano contra el dólar. Si ahorras en pesos, estás ahorrando en una moneda perdedora. Si ahorras en dólares, que por lo menos deberías diversificar, ya de pérdida en dólares, tienes otro dinero perdedor, pero no tanto como el peso. Porque el dólar también se imprime a manga abierta con las guerras y todo eso. Solo que el dólar es mejor que el peso porque tiene más dinero metido en su capitalización que el peso. Y si Donald Trump empieza a asustar gente, se van a empezar a ir al dólar por miedo y el peso se va a quedar todavía más abajo, ¿eh? Y si de aquí sacamos capitalización del peso y se la pasamos al dólar, todavía queda mucho más abajo el peso. Entonces hay que reflexionar, y como reflexión, no ahorres todo en pesos, o por lo menos no lo que pienses tener a mediano o largo plazo. En pesos, deja lo que va a estar en cuenta corriente, y si vas a tener un dinero a 1, 2 o 3 años, ya de perdiz en dólares. Y si no lo haces,
Porque dices, yo sí entiendo Bitcoin, entiendo los activos, compra activos. Pero si entiendes Bitcoin, qué mucho mejor que lo hagas en estos momentos en Bitcoin. No te estoy diciendo que metas todo tu dinero. Ojo, estoy hablando de un dinero a largo plazo, 1, 2, bueno, un año no es largo plazo, ¿verdad? Mediano o largo plazo, 1, 2, 3, 4 años. Hay que empezar a configurar nuestra mente a pensar a un plazo mayor. No podemos tener la mente configurada solo a ver de aquí al domingo. Eso no va a funcionar. Y las civilizaciones no van a crecer pensando de aquí al domingo ni de aquí a un mes. Necesitamos cambiar el chip. Ahora bien, ya hablamos de la depreciación que sufrió el peso y de la reflexión de que no hay que guardar pesos mexicanos. Por lo menos en un mediano o largo plazo no es algo inteligente. Vayamos a ver el riesgo latente que tenemos este 2025 en México. Y es que este 2025, el gasto, que es de lo que hablaba de los 4,000 millones de pesos diarios que se están imprimiendo este 2025, para solventar los gastos del gobierno, ese dinero que regalan los de la Cuarta Transformación y lo que se ocupa para operar un país, lo que recauda no basta para operar este país. Porque también roban y hacen mal uso de fondos. No nos hagamos de la vista gorda. Pero entre todos esos gastos no alcanza y tienen que imprimir dinero. Y ese déficit es lo que se imprime. Y este año se prevé que haya un 3.9% de déficit sobre el Producto Interno Bruto de México. La cosa aquí es que esa previsión es previsión, no están seguros. Y lo interesante también es que se suelen equivocar siempre con sus previsiones, se exceden. Si vemos noticias del año pasado, no decía 5.9, decía un número menor sobre el PIB de déficit que iba a haber y hubo más. Este año va a ser lo mismo. Y si te fijas, sería un déficit mayor a años pasados, pero eso no importa porque todos los presidentes y todos los gobiernos hacen lo mismo, imprimir dinero para enriquecer sus bolsillos y depreciar los tuyos, porque es un dinero defectuoso, porque no tiene integridad. Ahora bien, vayamos a ver algo que yo hablaba en un video que fue hace bastante tiempo, o no tanto, pero sí fue hace un tiempo. Y es, fíjate, el video se titula Final del Superpeso Mexicano de AMLO 2023 explicado. Y ahí le puse más palabras, ¿no? Es un video de 2023. Para ser más precisos, agosto de 2023. Ve la gráfica que teníamos en este momento. En el momento que yo grabé este video, estaba el peso, o sea, el dólar en pesos estaba alrededor de los 17 pesos. Ahorita, en estos momentos, un dólar en México vale 20 pesos con 70 centavos. Ve la historia cómo cambió. Checamos dónde estábamos ahorita. Estábamos por aquí. Yo no he movido las líneas. Simplemente se ve diferente la gráfica porque moví ahí como la configuración esta que tiene. Pero la gráfica es la misma. La gráfica es la misma. Y veamos lo que yo decía. Escuchemos, por favor. Entonces, considerando que en noviembre son las elecciones, podríamos ver igual algo similar de lateralizar, coquetear con la resistencia, pero por ahí de noviembre de repente ver un subidón. Por inestabilidad política respecto a que pueda ganar Trump, que esté de hablador o tanto Biden. Entonces 2024 sí creo que va a tener mucha acción política, por lo que siendo realistas, desde febrero o marzo en adelante hay mucho riesgo de un repunte.
Obviamente no hasta acá, hasta los 26, ya se me pasó la mano. Pero sí hay mucho riesgo de un repunte. Aquí yo hablaba de que mucha gente ya se confiaba y decía, no, ahora sí el dólar se va a los 15 pesos y es que México ya está en una nueva etapa. Pero escucha lo que decía aquí, hay mucho riesgo de que hubiera un repunte. En primera por el análisis técnico no perfecto, si tú quieres, que hice. Porque no salió perfecto, ve aquí, ni siquiera pasó en las líneas que puse, pero sí sirvieron de guía. Y la intersección fue un detonador, ojo, ¿eh? Pero se veía venir que el dólar no podía costar en pesos tan barato para siempre, ni tener esa tendencia bajista tan fuerte. Fue una ilusión, repito, ayudada por el Banco de México. Se respeta muy bien el truco que hicieron, pero se acabó. Eso ya no, se acabó. Yo lo dije desde 2023 y lo estamos viviendo. Si bien aquí, como dije, se me pasó la mano en marcar hasta los 25, 26 pesos y mucho menos en 2024, pero sí, desde las elecciones sí empezamos a ver un movimiento alcista, más o menos como lo que yo marcaba aquí con estas líneas azules. No tan alto, pero sí vimos ese repunte. Ahora bien, vamos a analizar qué sigue para el peso mexicano y por qué yo creo que se va a seguir depreciando y sigue una depreciación fuerte. Ya esa apreciación que era cuando el dólar empezaba a valer más barato, como 16.50 o menos, eso ya se acabó. Estamos en un movimiento diferente y por favor, con Donald Trump en la Casa Blanca, no me digas que va a ser algo donde México se puede confiar de que va a estar muy fuerte y sin amenazas de causar desestabilidad en México, pues por palabrería. Vamos a hacer un análisis de el peso mexicano y el dólar. O sea, el dólar cotizado en pesos mexicanos y ahí ver la fuerza que va ganando el dólar contra el peso. ¿Y por qué me veo pesimista contra el peso? Siempre. Para empezar, México va a ser muy difícil que tenga más capitalización de mercado, o sea, más inversión en su moneda que el dólar. Porque el dólar es el dólar, moneda de reserva global. Cuando da miedo a la gente se va al dólar. Y el peso simplemente es especulación y una divisa de inversión para gente que tiene empresas aquí en México y tiene que utilizarla. Vayamos a analizar esto desde un inicio para que entiendas qué es lo que puede suceder. En un periodo no muy adelante, y por qué yo veo que en el sexenio de Claudia Sheinbaum, mínimo, debemos empezar a visitar o rondar más en su sexenio los 25 pesos, siendo optimistas y suponiendo que no va a haber nada grave de devaluación. Vamos allá. Vamos a estudiar la historia para saber el futuro. Algo muy sabio. Y para ello hay que remontarnos un poco atrás en la historia. Si vemos desde el inicio de los datos que no tiene muy bien marcados aquí TradingView de el dólar cotizado en pesos mexicanos, se ve que después de la crisis de la devaluación del 94, el dólar pasó de valer 3 pesos a 9. Después tuvo una recuperación el peso y de ahí tuvo un rally alcista el dólar en valor contra el peso. Ese rally yo diría que en el 98, o sea, 1998, tuvo aquí su pico, ¿no? Fue su máximo histórico. Vamos a marcar aquí esa línea.
máximo histórico. Ahí está, la línea amarilla. Muy bien. En el 98 este fue el máximo histórico, ya después bajó, estuvo estabilizado, lateralizando y ahí estuvo varios añitos. Después, por ahí del 2003, volvió a visitar los 10 pesos, lo superó, pero no hubo un rally claro alcista. Estuvo lateralizando, tocando esa banda de los 10 pesos. Después, se apreció con fuerza el peso, tocando la banda mínima casi, la que vimos aquí. Y después de casi tocar la banda mínima, por allá del 2008, en la recesión que vivió Estados Unidos y el mundo en general, podríamos decir. Después de casi tocar la banda de mínimos, el dólar se apreció muchísimo. Y el dólar de valer 10 pesos, se fue hasta los 14 pesos, tuvo recuperación el peso y después el dólar se fue a valer 15 pesos con 62 centavos. Ese sería el siguiente pico gracias a la recesión del 2008. Recordemos, repaso rápido, primer pico, después de la devaluación del 94 tuvimos el pico de ese rally alcista del dólar hasta el 98. Después el siguiente pico del siguiente rally alcista fue en el 2008. Posterior a ello el peso tomó fuerza, se fue recuperando, bravo, pero después de esa recuperación sufrió, volvió a recuperarse, tocó casi la banda otra vez mínima de la historia del dólar y el peso. Y cuando tocó esa banda mínima, ese soporte que teníamos por abajo, siguió un rally alcista fuertísimo, donde se estuvo devaluando el peso mexicano contra el dólar, o apreciando el dólar, como quieras verlo. Y digamos que la siguiente que tuvo fue en alrededor de los 22 pesos por dólar. Y esto, el final de este rally alcista fue cuando entró Donald Trump. Si bien se agravó con Donald Trump, al entrar él, si te fijas aquí, enero 2017, ya se calmó todo. Se calmó un rato, podríamos decirlo. Se apreció el peso mexicano y siguió lateralizando alrededor de los 18, 19 pesos. Ese fue otro pico. Cuando entró Donald Trump, ahí fue el pico. La primera vez que quedó Donald Trump. Después, en 2020, sabemos qué pasó con eso del bicho en todo el mundo. Cerraron todo, hubo una tragedia, todo cerrado. No quiero decir aquí palabras que no, porque me pueden bajar el video. Pero en 2020 todos sabemos qué pasó. Y eso causó mucho miedo, incertidumbre. Y tuvimos otro buen pico, un rally alcista express. Y el siguiente pico fue en los 25 pesos. Todos desconcertados, que el dólar en 25, ¿cómo puede ser? No es posible. Y después con el tiempo se fue tranquilizando la cosa. Se estabilizó un rato, alrededor de los 20 pesos. Y bueno, por algunas circunstancias del Banco de México y tácticas que tuvo el gobierno, por así decirlo, se apreció bastante el peso mexicano y fuimos a tocar esa banda histórica del precio del dólar en pesos. Rebotó, la rompió y luego rebotó con fuerza. Aquí la cosa es que tocó esta banda, la banda mínima, y como lo había hecho en veces pasadas que se acercaba o tocaba, siempre después de acercarse o tocarla, siguió un rally alcista. Ese
rally alcista lo estamos empezando a ver, pero no hemos visto un nuevo pico. No hemos visto un nuevo pico como los que marcan las rayas amarillas que tengo. Ahora, si bien hay que ver qué patrones vimos. Por ejemplo, la primera raya, podemos ver que cuando se pasó, no estuvo, o sea, sí rangueó y lo que quieras, pero cuando la pasa como mantequilla esa raya. Aquí lo vemos con la raya en los 10 pesos por dólar, ¡fum! Como mantequilla hasta los 15 pesos. Y después lateraliza, se aprecia lo que quieras, pero cuando la vuelve a pasar, se la pasa como mantequilla, es el límite, no le importa. Hace el otro pico en los 22 y cuando vuelve a pasar esos 22 pesos, se los pasa como mantequilla hasta los 25 pesos por dólar. Entonces, ¿qué esperaría ver? Si tenemos que ver algo. Ojo, aquí no voy a decir fechas porque es muy difícil. Yo estoy hablando en el sexenio de Sheinbaum y siendo optimistas de que no vaya a haber una devaluación. Porque la situación económica de México, si se tornara de mucha desconfianza y grave, podría haber una devaluación. Pero este panorama es siendo optimista. Sin mencionar fechas, creo que lo que debería pasar es que siga un rally alcista. No digo que no pueda lateralizar, puede hacer esto también. Pero cuando sobrepase los 25 pesos lo va a hacer con fuerza, yo creo. Esa es mi predicción. Siguiendo los patrones que ya te expliqué. Los tendría que romper con fuerza y tendría que llegar desde los 27 hasta los 30 pesos por dólar. Ese sería mi rango que creo probable. Desde los 27 hasta los 30 pesos podría estar el nuevo pico del dólar. El nuevo pico del dólar debería llegar en estos precios. El pico debería ser 27, 28, 29 o 30 pesos por dólar. Después de eso debería haber una recuperación. Esa recuperación yo creo que debería tener como suelo los 22 pesos guiándonos con lo que ha pasado en el pasado. Y la nueva banda debería ser entre los 22 y los 25 pesos. Teniendo como historia que esa nueva tolerancia que vamos a tener de un precio de $1 en pesos mexicanos ya excedió los 25 pesos y que ya no se nos haga raro ver $1 entre 22 y 25 pesos. Porque el nuevo máximo está entre 27, 28, 29 o 30 pesos, dependiendo qué tan grave sea el siguiente incidente que vivamos en la economía. Sea una recesión, sea una crisis, sea una devaluación en México, pase lo que pase, depende de qué tan malo sea. Esto estoy suponiendo que es un cisne negro de la magnitud de lo que te estoy marcando, que es como el 2020, el 2008, o igual hasta la última toma de posesión de Trump, cuando estaba Peña Nieto, que también se devaluó mucho el peso mexicano. Esto es lo que debería pasar, repito, un dólar rangueando entre los 22 y 25 pesos, con un nuevo máximo histórico de entre los 27 y 30 pesos por dólar. Esa es mi previsión en el sexenio de Claudia Sheinbaum, siendo muy optimistas de que no se devalúe el peso mexicano ni suframos una crisis económica grave. Esto es un patrón de lo que ha pasado en años pasados cercanos. Porque si nos guiamos a lo que pasó en la devaluación del 94, podría saltar de un dólar de 20 pesos hasta los 60 pesos.
Ese es el caso más pesimista, de pasar de 20 pesos el dólar a 60 pesos. Eso es lo pesimista y esto que estoy marcando es lo optimista. Un dólar normal entre los 22 y 25 pesos. Una vez hablado esto, creo que dejé claras mis previsiones para el futuro. Esperemos el Gama del futuro pueda ver estos videos y decir, lo previmos con anticipación, así como el Gama del 2023. Ahorita lo estamos viendo en 2025 y decimos, tenía razón. Estas predicciones son basándonos en el pasado con una lógica clara, con un funcionamiento de estas divisas y esta correlación que tienen. No estamos hablando aquí al aire, estamos hablando con historia y con patrones de comportamiento. Entonces, no podemos descartar ni siquiera el escenario optimista, que yo lo veo muy probable. El peso siempre se va a depreciar contra el dólar. Así es que no conviene estar a largo plazo en pesos, como te había dicho. Y el pesimista, que cambiaría mucho la dinámica de México como país y como economía. Un escenario pesimista donde se devalúa el dólar, el peso de un dólar a 20 pesos a 60, olvídate. Ya lo hemos superado en años pasados, como en el 94, pero sería un golpe para todos los mexicanos del que tardaríamos mucho en recuperarnos, pero nos recuperaríamos, ya lo hemos vivido. Como reflexión ante todo esto, ¿qué es lo mejor? Compra Bitcoin. Si no crees en Bitcoin, pues los dólares es lo más conservador. Pero si vas a largo plazo y entiendes de economía, entiendes de números, de activos, entiendes qué es el dinero, tienes que tener Bitcoin a fuerzas en tu portafolio de inversiones o en tus ahorros debe haber Bitcoin para un largo plazo. Ese es el dinero bueno. Esto, estamos hablando de dinero malo. Y ya la historia te lo tiene que demostrar. Entonces, por favor, trata de que el dinero que ahorres a largo plazo no sea en pesos mexicanos, olvídalo. En medida de lo posible ahorra Bitcoin. ¿Sabe? Bueno, cripto amigos, espero de todo corazón que este análisis te haya servido, al menos para reflexionar por qué no debes ahorrar en pesos mexicanos a muchos años. Si fue así, y si entendiste que Bitcoin es lo mejor, por favor, suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo más videos como este. No olvides darme un gran like y nos vemos hasta el próximo video.